¿Qué tal a todos? Les recordamos que nuestra página de internet es periodicorevolucion.org.mx y que a través de ese medio nos pueden seguir nuestros artículos, ¿no? Continuamos con lo del tema de la caída de ¿por qué cayó la Unión Soviética, ¿no? Nosotros habíamos hablado en el video pasado que Trotsky comenzó a hacer la crítica al respecto del Rapkin y que Lenin empezó a acercarse a los puntos de vista de Trotsky hasta que en 1922 se acerca definitivamente a los puntos de vista de él, ¿no? De hecho, él empezó a mantener en aquel entonces, Lenin, que era necesaria una diferenciación entre las organizaciones de masas tradicionales, como eran los sindicatos, con el aparato estatal, porque esas organizaciones de masas les iban a servir a los obreros para defenderse en contra del aparato estatal, que cada vez se empezaba a burocratizar más. Entonces, lo que veía Lenin era una doble lucha. Mientras los obreros tenían que defender al Estado obrero, al mismo tiempo tenían que usar a los sindicatos para defenderse del mismo Estado. O sea, una lucha dentro de la lucha. Y eso significaba un cansancio doble, lo cual tarde o temprano iba a repercutir en el cansancio. Y consideradas todas las condiciones de cansancio que había, era una lucha tremenda. Hace mucho tiempo el mismo Trotsky explicó que una revolución es una maquinaria que hace que gastar las energías de toda una clase en un momento dado, en este caso de la clase trabajadora, ¿no? Un enorme gasto de energías, ¿no? Y aquí está la situación dialéctica, ¿no? De la situación, utilizar a los sindicatos para defender a los obreros de su propio estado en un momento dado, como una herramienta para defenderse de la degeneración del aparato estatal. Pero como hemos dicho, tras la guerra civil, tras la revolución, estas organizaciones como los sindicatos estaban desmoralizadas, estaban desatomizadas. Entonces toda la lucha estaba regada, no había una integración en la lucha, y eso fue lo que obligó a quedar al proletariado indefenso, y entonces quedó a merced de lo que tendría que ocurrir con estas burocracias, ¿no? Por otro lado, pues aunque tú tuvieras dirigentes comunistas al frente del gobierno, ellos al mismo tiempo eran dirigidos por otras personas, o eran ellos susceptibles, no, a pesar de sus propias voluntades, ellos estaban siendo tomados por otras personas, estaban siendo manejados por otras personas. Y al respecto, el propio Lenin escribe o dice lo siguiente, el propio Lenin, ¿no? Dice, porque estaba hablando, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es lo que falta? Se pregunta Lenin. Si tomamos Moscú con sus 4.700 comunistas en cargos de responsabilidad, y si tomamos la enorme maquinaria burocrática, esa mole enorme, tenemos que preguntarnos, ¿quién dirige a quién? Dudo mucho que se pueda decir sinceramente que los comunistas están dirigiéndola. A decir verdad, no están dirigiendo, sino están siendo dirigidos. Esto es lo que estaba empezando a pensar el propio Lenin al respecto, ¿no? Empezaba a darse cuenta que se estaba formando un monstruo que desafortunadamente los mismos comunistas, los mismos seguidores de Lenin y de Trotsky no podían frenar, ¿no? Y que ellos de forma involuntaria incluso estaban siendo manejados, ¿no? Y bueno, entonces, como les decíamos, Lenin empezó a evolucionar su pensamiento, ¿no? De 1920, 1921, poco a poco fue acercándose a las posturas de Trotsky, hasta que en 1922 terminó de estar consciente de la situación y empezó a ponerse del lado de Trotsky. De hecho, en aquel entonces empezó a darse la lucha contra Stalin al respecto de lo que estaba sucediendo en Georgia. Georgia era una de las repúblicas de la ex Unión Soviética, donde a Stalin se le había conmocionado por parte del Krapkin, que habíamos hablado, de luchar en contra de la burocracia. Sin embargo, él lo estaba usando este puesto para poner a gente condicional
para su favor, y con ello pues él mismo haciéndose el instrumento principal de la burocracia que se estaba ascendiendo. ¿Qué es lo que necesitaba la burocracia? Necesitaba, para luchar en contra del partido bolchevique, a un viejo bolchevique que fuese imagen y semejanza de ellos mismos como casta parasitaria, y que al mismo tiempo que los defendiera, que formaba parte de esa misma casta parasitaria, tuviese el prestigio, o aunque sea de forma farsante, que los pudiera respaldar. Y eso es de lo que los dotaba Stalin. Entonces Stalin, incluso cuando empezó a darse cuenta de su éxito, él mismo no lo creía. Tardó tiempo después para creerse que él incluso estaba empezando a tener éxito, ¿no? Él mismo se sabía mediocre. Él mismo sabía que era una mediocridad. Y cuando empezó a ver su éxito, él mismo no podía creer su éxito, ¿no? Entonces fue cuando empezó a darse cuenta de los horrores chauvinistas que estaba realizando Stalin para poner en su lugar a dirigentes leales a él, leales al aparato, en vez de leales a la revolución socialista. Empezó a luchar en contra de Stalin de forma decidida, y para ello empezó a mandarle cartas a Trotsky, incluso a Kamenev, en las que él se manifestaba su apoyo a los georgianos que estaban por las ideas del marxismo, con las ideas del bolchevismo, y empezó a escribirles cartas secretas también tanto a Trotsky como a Trotsky, ¿no? Y bueno, resulta que para aquel entonces el propio Lenin estaba empezando a enfermar, ¿no? Y él mismo sentía que aunque él ya estaba buscando la lucha en contra de la burocracia, él mismo sentía que su organismo pues ya no le funcionaba como antes, ¿no? Y entonces él empezaba a ver que había un cansancio. Entonces empezó a sacar su testamento. Empezó a escribir su testamento, donde era muy duro en contra de Stalin, y empezaba a pedir la destitución de este individuo, ¿no? Pero finalmente la situación no empezó a hacerse tan agria hasta 2 meses después. Les digo que después de todos estos acontecimientos en que empezó a escribir Lenin su testamento, resulta que el mismo Stalin se le ocurre insultar a su mujer, a la mujer de Lenin, Nadezhda Krupskaya, ¿no? Y entonces es que Lenin tiene que verse en la necesidad de escribir lo siguiente, ¿no? A ver, déjame les busco la cita. Y la cita dice lo siguiente, ¿no? Dice al respecto, Lenin, estoy buscando la cita, perdonen yo creía que la tenía más, aquí dice: no tengo intención de olvidar tan fácilmente lo que se ha hecho contra mí, y no hace falta decir que considero lo que se ha hecho contra mi mujer como un ataque también contra mí, ¿no? Y bueno, de hecho, el 6 de marzo, Krupskaya le dijo a Kamenev que el Lenin estaba decidido a aplastar políticamente a Stalin. Como ustedes pueden ver, todo esto ya es una lucha abierta de Lenin en contra de la burocratización del aparato stalinista. Muchas veces los stalinistas intentan disfrazar sus diferencias a través del supuesto leninismo, cuando realmente ese leninismo no existe, sino que simplemente es puras palabrejas que inventan para ellos mismos intentar enmascarar la lucha que dio Lenin en contra del aparato stalinista, que empezaba a formarse en contra de esta burocracia antes formada por el zar, y que de forma oportunista brinca, y que tiene que brincar de una forma inevitable en la medida en que no triunfó la revolución a nivel mundial. Mientras tanto, pues bueno, estamos agradeciendo que estén siguiendo estos videos. Mientras tanto, esperamos poder sacar más adelante más videos también en contra de conspiradojas y cosas por el estilo, ¿no? Mientras tanto, ya tenemos también material al respecto. Continuamos con este material y agradecemos que sigan nuestra página de internet periodicorevolucion.org.mx.